queremos hablar, más o menos el esquema que queremos es esto, hablar de las cuestiones de formación profesional de las universidades, tenemos aquí grandes expertos, después pasar a la cuestión institucional de la arquitectura del paisaje, para terminar con el ejercicio profesional también de la profesión. Vamos a pedirle a la doctora Gabriela Pastor de la Universidad de Mendoza y del CONICET de Argentina que nos haga el favor de darnos su opinión. Bueno, ¿se escucha? No sé si está bien ahí. Bueno, no sé por qué me toca arrancar a mí, que no me gusta, pero bueno. ¿Qué puedo decir de lo que pueden haber significado estos 4 días súper intensos que hemos convivido prácticamente enteros aquí, en estas 2 salas? En primer lugar, yo realmente quiero arrancar por lo que me nace decir ahora mismo, que es felicitarlos, felicitar a la institución, felicitar a Teresa, a Saúl, bueno, obviamente por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, a Azcapotzalco, y a todos los ponentes, a todos los que han participado, que son, en definitiva, quienes han armado los contenidos sobre los que hemos estado pensando y debatiendo y haciéndonos preguntas a lo largo de estos casi 4 días, 3 días y medio. Entonces, realmente esa felicitación que tiene que ver en el apoyo a las personas que han movilizado en base a sus preocupaciones y en base a sus conocimientos este encuentro, y que han sabido movilizar a las instituciones para que dieran su apoyo para encontrar en este seminario una oportunidad para encontrarnos y pensar, que me parece, pensar, discutir y analizar el paisaje como una gran preocupación. Creo que, a ver, había una cosa que quería decir. Creo que realmente la alta preocupación y la alta participación que ha habido, porque casi medio centenar de ponencias hemos escuchado y debatido en estos días, está dando cuenta de la importancia del tema, de las demandas de poder encontrar interlocutores entre quienes están preocupados por el tema del paisaje, y quizás vemos como quienes estamos cerrando aquí, que somos los que nos hemos preguntado cosas, y los alumnos han estado y no se han quedado mucho. Quizá ahí sea un espacio para trabajar y que sea también una oportunidad que a lo mejor no ha sido todavía visualizada como tal, ¿no? Tenemos ideas y preocupaciones. Hubo un ponente que dijo, vengo a compartir mis preocupaciones. Y me parece que todos partimos por ahí, aunque quizá tratemos de mostrar las respuestas a las que hemos encontrado, sin mostrar a las que hemos arribado, sin mostrar todas las preguntas que nos han quedado pendientes de respuesta en el camino. Me parece que también las tendremos que recuperar para seguir creciendo y no ir cerrando, sino ir abriendo estos espectros de preocupaciones. Creo que también hemos visto que de las muchas preocupaciones desde lo conceptual, desde el construir conocimiento y con qué herramientas teóricas podemos pensar para poder actuar. Entonces, a partir de allí también un conjunto de herramientas operativas, hemos visto, y muchísimos casos de diversas escalas y magnitudes y nivel de preocupación, que son los que han ido aglutinando las distintas presentaciones. Con también no solo diversidad de escalas, sino también de perspectivas, en donde desde el arte, el ambiente, la misma arquitectura, los valores estéticos, los valores históricos, han estado matizando esas percepciones, y que creo que nos dan un panorama sumamente rico sobre el cual poder articular
esto que en la red nos hemos propuesto, tratar de comprender y pensar la producción de paisaje en las nuevas territorialidades de América Latina, que los procesos que nos están atravesando, algunos compartidos en su intensidad o consecuencias, otros más específicos, con algunas particularidades respecto de algunos territorios, pero que en definitiva encontramos un conjunto de puntos comunes que nos permiten empezar a ver cómo el paisaje nos vincula, nos articula y nos permite empezar a pensar estos nuevos espacios de articulación interinstitucional que queremos que la red sea testigo y testimonio de eso mismo. ¿Qué más? No. Bueno, creo que esa sería mi percepción de estos días sumamente enriquecedores. Creo que nos vamos con la cabeza bastante felices y alborotados con muchas ideas y con muchas preguntas. Y que creo que no sé si tenemos todavía la verdadera y cabal dimensión de esto que nos estamos proponiendo y que estamos empezando a transitar. Y quizá por eso está bueno, porque está abierta para ser construida y que nos quedamos con bastantes tareas pendientes para seguir creciendo. Creo que es un espacio de oportunidad que, por suerte, estamos aquí reunidos para aprovecharlo. Muchas gracias. Le pedimos a la doctora Galit Navarro que nos dé también unas palabras. Bueno, no es por formalidad volver a agradecer, sino porque realmente la experiencia de estos días acá en la UAM han sido increíbles. Increíbles desde lo académico disciplinar, de la gran variedad de aspectos del trabajo y el pensar el paisaje que hemos vivido, sino también desde lo humano. Y yo siempre sostengo y repito, digamos, que el paisaje es el hábitat humano y que por lo tanto para hacer proyectos de paisaje, para pensar paisaje, para soñar paisaje, para estudiar paisaje, lo primero que tenemos que hacer es ser humanos. Y creo que estos días aquí han sido sobre todo una gran escuela de humanidad. Así que nuevamente muchas, muchas gracias a Tere, a Saúl, a todos los demás que han posibilitado que este evento ocurra, a los ponentes y a la universidad entera, ¿no? Por estar aquí. Bueno, yo terminé mi conferencia con algunas preguntas que me hicieron, dentro de las cuales estaba, bueno, el rol de la red. Yo había puesto la red ahí a la altura de otras iniciativas con respecto a lo académico. El primer día en la inauguración, creo que fue el rector, ¿o no?, que nos combinó a hacer en la cátedra de paisaje. El jefe de departamento, perdón. Sí, está bien. Y bueno, yo creo que efectivamente en términos académicos tenemos la posibilidad de construir un camino que necesitamos mucho en Latinoamérica, una conversación, una conexión que es un gran desafío y que tenemos que ponernos a pensar ahora en cómo lo podemos hacer. Además, creo que hay muchos conocimientos en cada una de nuestras territorialidades que nos pueden servir, aportar, ayudar a resolver, contribuir a resolver los grandes temas de Latinoamérica, que no son muy distintos de un país a otro cuando salimos de la ciudad o de las megaciudades, digamos, y entramos al resto de nuestros territorios. Y que ahí hay una transferencia, unos vasos comunicantes que yo creo que esta red empieza a posibilitar. Y que en eso veo optimistamente un gran porvenir, digamos. También mucho trabajo
posible, como suele ocurrir con estas cosas, digamos, claro, nada es sin esfuerzo, pero creo que el esfuerzo que uno hace cuando trabaja en un tema tan apasionante como es el paisaje es siempre recompensado mucho, mucho más. Bueno, eso. Muchas gracias. Le pedimos a la doctora Alejandra Cela, de la Universidad de Mendoza, que nos haga sus comentarios. Bueno, muchas gracias. En principio, esta cuestión de la red, si vamos a su definición, es un tejido. Y creo que en estos días y en estas jornadas intensas se han sumado hilos a ese tejido que nos proponíamos originalmente de la red. No solamente por el conocimiento aportado desde cada uno de los expertos, sino también por este interés que ha despertado esta motivación, tal vez en un punto geográficamente distante, pero que seguramente quiere sumar estas miradas. Queremos tejer la red. La red RIPLA debe ser un tejido amplio, un tejido con hilos que vayan más allá de los propios contextos y que permitan a otros enredar su conocimiento en esto. No hablo como experta porque no lo soy desde el paisaje, sino simplemente como un posibilitador desde la gestión académica, como es el rol que me tocó desempeñar en estos días. Por lo cual agradezco profundamente a Marco Ferrusca como jefe del departamento, porque así como en mi institución las autoridades confiaron en este proyecto casi ciegamente y sin plantear demasiadas objeciones, Marco ha sido una articulación muy necesaria para que Tere y Saúl, así como también la jefa del Departamento de Ambiente, Esperanza, Verónica, que seguramente dieron su apoyo y su confianza antes de que esto tuviera un cuerpo específico. También así al director de la división CIAD y a las autoridades de la universidad. Creo que estas cuestiones de las redes comienzan siendo voluntades humanas, como lo puede ser la RIPLA, y que las instituciones van dando sustento a posibilitarlas. En ese sentido, creo que la Universidad de Mendoza, a la que en este momento me toca representar junto con mis compañeras, tiene en su haber una figura que fue para nosotros señeras en los temas de la relación de la arquitectura con el ambiente y la visión del paisaje, que es el decano fundador de la facultad, don Enrico Tedeschi, que en su libro Teoría de la Arquitectura, ya en el año 62, definía una mirada sobre la relación de la arquitectura y el ambiente, disponiendo el concepto de paisaje natural y paisaje cultural como la base para poder entender las preexistencias del sitio y así proyectar. Creo que esos son voces que son mandatos para aquellos que tomamos la posta luego y nos toca actuar en esos ámbitos que han tenido tan sólidas bases. Nuestros maestros son los que finalmente nos heredaron esa sensibilidad y aquellos a los que nosotros vamos a transferir es el compromiso. Los que se están formando en el grado, los que se están formando en el posgrado, ser sensible a eso que hoy, en la actualidad, en la agenda contemporánea es una demanda. Aunque lo dijo Alberti en el inicio del Renacimiento, que el arquitecto es el estructurador responsable del entorno humano. Creo que con todas esas cosas no nos queda más que ponernos a trabajar arduamente, como bien lo señalan las compañeras, y seguir sumando esfuerzos. Evidentemente es un caldo de ebullición el paisaje, y qué bueno que así sea, y que tengamos los contextos y los apoyos necesarios para seguir creciendo como red y para seguir en la tarea de construir el conocimiento desde esa visión holística en la relación del hombre con su territorio. Gracias. Muchas gracias. Le pedimos a la maestra Tere Osejo que nos dé la visión de la UAM. Bueno, pues yo empiezo comentando que este segundo seminario de la red es una nueva urdimbre
que se construye aquí en México, en nuestra universidad, con el apoyo de los departamentos de investigación y de medio ambiente, la decidida contribución que hace Marco Ferrusca al dar el primer paso y tener confianza para que este segundo seminario se construyera. Ese primer paso fue fundamental porque sin él no hubiéramos continuado buscando cómo llevar a cabo el seminario, con Armando Alonso en el área de arquitectura del paisaje y en tercer lugar con Verónica Huerta del Departamento de Medio Ambiente y el director de la división que también se sumó a este proyecto. Pero me parece que en el caso de esta segunda etapa, de la búsqueda de articularnos los países latinoamericanos y dar poder investigar y conocer nuestros paisajes para protegerlos y para conservarlos, nos permitió en este momento conjuntar a profesionales y diseñadores que con un amplio reconocimiento de su obra aceptaron venir con nosotros, como es la arquitecta Eliana Bórmida y también nuestro exalumno Salvador Reyes. Se pudieron enlazar en esta, como decía Alejandra, en esta red, en esta urdimbre, y se recordaron también como parte de académicos que son el origen de esta producción tan extraordinaria, la que han podido realizar. Son además de grandes proyectistas en el campo de la arquitectura y del paisaje, son personas profundamente interesadas en la investigación, en el conocimiento del territorio y de su paisaje, de los valores locales, tanto naturales como antrópicos. Por otro lado, pudimos enlazarnos y vernos, como tú decías, Galit, el cara a cara, el encuentro personal con investigadores y académicos interesados en el estudio del territorio, del paisaje, con diferentes vertientes de la planificación, el patrimonio, la conservación, el diseño, la biología, geografía, el ordenamiento territorial, el arte, la historiografía, estudios urbanos, la historia y la literatura. Todo esta extensión de lo que permitió este encuentro, además de congregar diferentes instituciones como la UNAM, las unidades de Iztapalapa, de Xochimilco, también esto para México es muy importante y para nuestra institución muchísimo más. El pensar el paisaje y tener también para los que nos visitan una mirada de lo que se hace en México, de los paisajes tanto latinoamericanos, pero también los paisajes mexicanos. Creo que eso también ellos se pueden llevar un interés de rastrear otros enlaces con nuestro México. Y todo esto ha sido posible también porque tuvimos el encuentro cara a cara, pero también gracias a la gestión que hizo el doctor Marco Vinicio Ferrusca para que se pudiera transmitir en vivo en CIAD TV. Pudimos también estar en contacto y estamos en contacto con un mundo abierto gracias a las nuevas tecnologías, que en él en especial tiene gran interés de que se pueda explorar más sobre reunirnos a través de ellas. Así es de que el poder tener esa nueva dimensión nos da
otro matiz, otra posibilidad de comunicación y de seguir enlazados. También creo que es fundamental comentar sobre las entrevistas que el Centro de Diseño del Departamento de Investigación nos pudieron ofrecer para que quede huella de lo que aquí ha sucedido y del pensamiento y de la opinión de nuestros invitados. Por lo cual agradezco a Cuauhtémoc Salgado, a René Maldonado, a Martín Martínez y a todo el equipo que nos ha apoyado sustantivamente para que este evento se pueda llevar a cabo. Los profesores Aurora Paul, Luz María Pérez, fundamentalmente toda la dedicación que has dado, Noé, a este trabajo, y por supuesto también a Jorge Ortiz Lerux, que contribuyó con nosotros para que se pudiera llevar a efecto todo el evento. Pues por mi parte sería solamente esto, y le daría yo la palabra a Saúl, ¿verdad? Gracias, Tere. Antes de pasarle el micrófono a Saúl, tenemos tarea para todos los demás. Queremos sus preguntas, qué fueron sus expectativas, qué quieren hacia el futuro, cómo se imaginan la red, cómo se imaginan el posgrado, cómo se imaginan la universidad y cómo se imaginan el medio profesional. Le pasamos el micrófono al doctor Saúl Alcántara y le estamos pidiendo a él tiene una formación muy especial porque aparte de su formación como arquitecto y paisajista, también tiene una gran experiencia profesional y una experiencia institucional que es la que queremos que nos comparta. Bien, pues muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que me adorna el estar en una mesa con 6 damas, 3, 4, 5, 6 damas. Ya lo había dicho, 3, 4, 5, 6. 6 damas, ya lo había dicho al rector en el arranque del evento, ¿no? No es solo un oficio de damas, la arquitectura del paisaje, porque siempre así a veces nos confunden, somos jardineros. Y a mí me trae a recuerdo esta reunión de RIPLA, de la red, porque en 1996-97, al escuchar a uno de nuestros asistentes constantes en el evento hablar de la red Pehuen, ¿no? En Alfa Pehuen. En aquella ocasión nosotros participamos también a invitación de doña Elisa Manilio Calcaño, que fue mi directora de tesis en la Universidad de Génova para la maestría en paisaje, que me invita a que formemos una red para el programa Alfa. Entonces invitamos de Madrid a doña Carmen Añón, que Carmen ha sido una institución. Carmen junto con René Péché organizan ICOMOS, IFLA, y prácticamente son los papás de las declaratorias de Patrimonio Mundial en Paisajes Culturales. Intervinieron mucho en la inclusión de patrimonio natural en la Convención Mundial del 72 de la UNESCO. Después con Fernando Schulz, que está aquí, que me da gusto que esté presente. Fernando le decía, oye, necesitamos a alguien de Latinoamérica, creo yo que Chile tiene mucho que decir, y me pone en contacto con María Elena Valencia, de María Elena Valencia con Jaime Díaz para la Universidad de Santiago. Después en Perú, Ernesto Gastelumendi, que ya no está, la Universidad de Ricardo Palma, y nos faltaba alguien sobre la cuestión de catálogo. Nos pusimos en contacto con Peter Guchay, la Universidad de York, y Madrid, y en España, con doña Carmen. Entonces, al ganar esta red en la Unión Europea, formamos un proyecto de investigación, volvimos a concursar, volvimos a ganar, y de esa segunda convocatoria surge varias reuniones en Europa y en América Latina, y de ahí formamos un posgrado. O sea, fue todas las materias que tenemos en este posgrado de CIAT, Azcapotzalco, surgen de esa red. Todas las materias, los programas de estudio, y queríamos hacer un posgrado con homologación de títulos, con todas las universidades, con todos nuestros socios.
Este posgrado, bueno, se aprueba en la UAM hasta el 2002, 2003, y el financiamiento volvimos a ganar nuevamente para una movilidad de 10 becarios y profesores. Habíamos echado a andar diferentes convenios con todas las universidades, nuestros comités de posgrado se habían puesto de acuerdo, estábamos por la homologación de títulos. Desafortunadamente hubo cambio administrativo, llegaron otras personas y se vino abajo todo. Y cometimos un error muy grave en el grupo de paisaje que le llamamos ARPAIS, Arquitectura del Paisaje. Cometimos un grave error en encerrarnos en nosotros mismos, en ser introvertidos, en no ver el mundo, y eso nos llevó a una crisis en el posgrado. Ahora con la RIPLA veo un nuevo futuro, una nueva propuesta que es un resurgimiento y la verdad a la Universidad Autónoma Metropolitana nos ha servido de pretexto la red, porque nos hemos abierto, ahora está sociales, invitamos a sociales, invitamos en la parte de ingeniería, a Xochimilco, a Iztapalapa que está aquí, y sobre todo la competencia, que siempre hablamos de la competencia, que ahora también es un socio, que es la UNAM. Entonces, esto nos permite abrirnos más, el estar en el mundo nuevamente. En aquella ocasión teníamos recursos, ahora son pocos los recursos, pero muchas las voluntades, ¿no? Lo que queremos hacer. Y pienso que además la arquitectura contemporánea no está peleada con el paisaje, por el contrario, enriquece el paisaje. Esta universidad, esta división, sí ha tenido una tradición y un prestigio en siempre invitar a personalidades de la arquitectura contemporánea, y la verdad también nos felicitamos por tener a Eliana Bórmida. Yo creo que se forma historia en la división también, porque cuando yo entré a la Metropolitana, siempre con aquella visión de la filosofía que tenía sobre el diseño, era una Bauhaus chiquita cuando inicia, y Tere Osejo es fundadora, lo primero que nos dieron era contra un diseño dependiente y el libro de Enrico Tedeschi, no sabíamos, todos nos leíamos y lo aprendimos a Enrico Tedeschi. Estar en la Universidad de Mendoza, en el auditorio de Tedeschi, fue toda una experiencia, el espíritu queda de los arquitectos, hay una huella importante, el ver la obra de Eliana Bórmida, cómo se integra el paisaje y hace su paisaje, pero respetando, y hay una dialéctica entre los materiales, los sistemas constructivos, los catalejos, las perspectivas, las visuales. Cuando ella hablaba de las ventanas, estas ventanas paisajísticas y ese entorno fantástico, ¿no? Entonces forma paisaje, hace paisaje y se integra. Y hay muchos arquitectos, ¿no? Está Tadabando, Álvaro Siza, y hay otros que hacen su propio paisaje de manera egoísta y donde captura la mirada el paisaje, como el Sumaya, ¿no? Que bueno. En fin, la verdad me felicito. Esta es una etapa nueva en nuestra universidad y además estamos en la modificación de planes y programas. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Ahora, una cuestión que es muy importante es que los esfuerzos de la universidad, los esfuerzos de las universidades están dedicados a formar los mejores recursos humanos posibles para el medio profesional. Entonces queremos pedirle a la arquitecta Eliana Bórmida que nos dé su visión de todo este esfuerzo que se está haciendo y realmente cuáles son los resultados que se esperan. Creo que he estado pensando a ver cómo resumir muy brevemente la impresión que tengo del Congreso. Y lo digo en esta frase. A los 3 días de reuniones en las cuales hemos participado asiduamente, sentí un profundo deseo de volver a la universidad. Cosa que por supuesto ya a mi edad no puedo hacer, pero yo creo que cuando una persona que ha estado 40 años en la universidad, como yo, y después ya se retiró, vuelve a sentir esta juventud y esta ansia de decir yo quiero participar otra vez de esos grupos, es porque ese grupo tiene vida, sobre todo, tiene mucha vida. Otra cosa muy interesante que me ha emocionado recién es que estemos en la Ciudad de México hablando de Enrico Tedeschi. Francamente,
es algo verdaderamente especial. ¿Por qué? Porque Enrico Tedeschi vino de Europa en un momento a traer a Argentina un movimiento moderno que era muy sensible a los valores del lugar y de la historia. No era el movimiento moderno del primer tiempo, abstracto, que buscaba una modernidad que se planteaba en una tabla rasa, de cero. En lo más abstracto, empezar de nuevo, una utopía. En cambio, el movimiento moderno de la época de Tedeschi fue un movimiento moderno que dijo, es una utopía la abstracción. El ser humano tiene una tradición, una cultura, algo que ya viene dentro de él, formando parte de su genética, y también el territorio habitado ya tiene una genética. Por lo tanto, hay que partir de ahí. Y él enseñó en aquella pequeña escuelita de Tedeschi tan profundamente esos valores que los que tuvimos el privilegio de estudiar entonces, nos quedó la marca sin saberlo. Fíjense que cuando yo me recibí, nunca abandoné la universidad. Me puse en una cátedra que no era diseño, ya diseño lo iba a hacer en mi oficina, en mi estudio. Me puse en historia de la arquitectura. Y tuve una experiencia en aquella década del 70 muy importante que yo les quiero recordar. Qué bueno es hacer cronologías como la que hizo recién Saúl. Qué bueno es hacer cronología y tener conciencia del tiempo que transcurre y de lo que se va haciendo. Fundamental la cronología. En aquella década del 70 se estaba comenzando a hablar de arquitectura bioclimática, base de lo que fue después la sustentabilidad, el medio ambiente, y se estaba empezando a hablar del patrimonio cultural, al cual se asociaba con el patrimonio natural. Y durante toda la década del 70 presenciamos la construcción de esos conceptos como construcciones de conceptos sociales que surgieron en la cresta de la ola de las élites universitarias, pero que luego hubo tal buen proceso de comunicación a la sociedad que terminaron siendo construcciones sociales. Hubo una difusión, una transferencia. Hoy la sociedad sabe qué es sustentabilidad, la sociedad sabe qué es medio ambiente y sabe qué es patrimonio. El paisaje quedó más atrás. ¿Por qué? Yo me atrevería a decir que es porque es el concepto aglutinante de los otros. Es un concepto que para llegarlo a entender hay que primero haber transitado por los otros dos. ¿Qué es patrimonio cultural? ¿Qué es la cultura como un patrimonio? ¿Y qué es el medio ambiente? ¿Y qué relación tiene el desarrollo humano y el desarrollo del patrimonio humano como algo dinámico y que se proyecta hacia adelante, no como algo que quedó anclado atrás, sino con la dinámica de lo que se proyecta? ¿Qué tiene que ver eso con la sustentabilidad, con nuestro desarrollo, con nuestra vida y nuestra calidad de vida hacia el futuro? Obviamente el concepto de paisaje, mucho más profundo, necesitaba de la maduración de los otros dos términos primero. Así que ahora ha llegado la oportunidad. Por eso en la cronología de Saúl recién recordaba cuando en el año 72 estaban ustedes hablando de esas cosas en Europa. Pero ahora viene lo otro. Europa y América tienen una filosofía del paisaje esencialmente distinta. Hablaba esta mañana en la pequeña charla que hicimos privado allá, que tuve la oportunidad de asistir a un congreso donde me invitaron a conversar sobre arquitectura del paisaje, de la cultura del vino, y los europeos estaban hablando del terror que ancestralmente produce al hombre la tierra. Y yo levanté la mano en la pregunta y dije, en América Latina la tierra no nos produce terror, así que esa etimología de aterrar, terrorífico y todo eso, no nos cuadra mucho, porque para América Latina la tierra es la madre, una madre que de ninguna manera va a morir. Para nosotros la naturaleza no es una entidad que está muriendo. Por más que nosotros seamos agresivos y la dañemos, terminaremos con nosotros mismos, pero con la naturaleza jamás. ¿A qué latinoamericano le puede caber la idea de que los seres humanos vamos a derrotar a la naturaleza?
Es tan ridículo el pensamiento que no se sostiene. Por más que podamos ser agresivos con los ríos, con las lagunas, que podamos destruir formas de vida, la naturaleza va a regenerarse siempre más allá de nosotros mismos. Hay una filosofía del paisaje inherente al ser americano que está en las culturas primitivas, en las culturas que habitaron aquí desde siempre, de las cuales tenemos que abrevar. Y ese pensamiento, esa filosofía del paisaje, tiene que estar presente en estas nuevas construcciones que tienen un optimismo fundamental y no un sentido de derrota y de aislamiento de la naturaleza. No, al contrario, cada vez más integración con la naturaleza, cada vez más una vida en plenitud con ella. Esa filosofía que hay que empezar a construir. Bueno, volviendo ahora a la cuestión, porque ya me fui por las ramas, volviendo a la cuestión práctica, docencia, pero no solo adentro del ámbito universitario, porque lo último que hay que hacer es construir una brecha de distancia. Mientras ustedes más se ejercitan y más avanzan en la comprensión del tema de la arquitectura del paisaje, van ustedes a llegar a comprenderlo mejor. Y va a ser como vivir dentro de un zapallo. Pero a esto hay que comunicarlo porque el principal estudiante está fuera de la universidad hoy. Hay que hacer esfuerzos sobrehumanos, sobreacadémicos, para que todo esto se transmita, se traduzca de manera no académica, o sea, con otras palabras y con un modo de comunicación diferente, para que se vaya educando, ese educando que está fuera del claustro. Si no, lento va a ser el proceso. ¿Cómo nos han llegado a nosotros trabajos en el estudio? Yo creo que porque primero hicimos nosotros mucho trabajo para que nos advirtieran, para hacernos visibles. Y los primeros trabajos vinieron del ámbito universitario. Yo siempre di charlas sobre esto, pero nunca fueron charlas cerradas en la universidad. Creo que en la universidad nunca he dado una charla de este tema. Jamás en mi propia universidad. Nunca. Pero siempre he dado afuera. He dado artículos en los diarios, en revistas, en charlas en otros países donde sí me han invitado. Nunca hay que escatimar hablar afuera. El educando principal está afuera. Y llega un momento, entonces, en que algún cliente, que viene de afuera, los clientes están fuera del ámbito universitario, dice, me parece que lo que están diciendo en ese estudio está bueno, porque me van a permitir, en el caso de las bodegas, hablar no solo de la arquitectura linda. Yo no quiero hacer un monumento, ni le voy a pagar al señor para que venga a hacer un monumento a sí mismo, como a veces me han dicho. Y yo les he dicho, por favor, vaya, haga una visita al lugar y dígame si hemos hecho un monumento a nosotros mismos y qué es el recuerdo que a usted le va a quedar. Y después cuando han vuelto me han dicho, sí, era el recorrido por el paisaje del vino y de lo bien que hemos estado acogidos por esos ámbitos, lo bien que nos hemos movido por esos espacios comprendiendo cosas y teniendo experiencias. Claro, es así, pero primero tuvimos que hacer un trabajo de no me paguen. Nunca buscamos que nos pagaran. Y en esto le quiero hacer algo que lo voy a hacer público porque es algo que estuve involucrada en cómo la universidad actuó en un momento en que tuvo la oportunidad de tener un trabajo con un municipio. Hay en Mendoza un municipio muy fuerte en el tema vitivinícola que se llama Luján de Cuyo. Este municipio quería trabajar sobre los paisajes que estaban quedando alrededor de unas rutas provinciales muy importantes, donde se mueve el turismo. Y llamaron a una empresa privada de paisaje, de paisajismo, a ingenieros agrónomos, para que les hiciera el proyecto. Y me llamaron a mí para que un poco estuviera ahí escuchando a ver qué me parecía. Cuando terminaron, me pareció que lo único que habían dicho era qué especies poner en los lugares. Entonces dije, me parece que está bien el aporte, pero es un poco pobre. Habría que
tomar el tema del paisaje de una manera un poquito más profunda, más participativa. Me dijeron, ¿qué sugieres? Que llamen a la Universidad de Mendoza sin ninguna duda y que les pidan el desarrollo de un proyecto del paisaje, de esas rutas, porque es un tema de paisaje, no de rellenar con verde unos huecos baldíos. Entonces llamaron a la Universidad de Mendoza, que presentó un programa, un plan, unos honorarios. Cuando terminó, silencio, mutis. Entonces, después de N tiempo, llamo a la municipalidad y les pregunto, ¿cómo fue la cosa? Ay, me dijeron, arquitecta, queremos hablar con usted porque en realidad hemos tenido, les queremos agradecer mucho lo que nos sugirió, pero hemos tenido un problema. Los honorarios son altísimos y la universidad no puede pagar, la municipalidad no puede pagar semejantes honorarios. Le digo, pero ¿qué es lo que les han pasado como honorarios? Y nos han pasado tanto. Le digo, ¿por qué no nos reunimos y no me muestran de qué se trataba el trabajo? Un trabajo tan bien explicitado, tan bien armado, tan sistemático, con una secuencia de objetivos, requete bien, académicamente correctísimo, impecable, pero ellos no lo podían entender. No lo podían, dice, ¿qué nos están proponiendo? Dice, pero nosotros tenemos 4 años de gobierno, de ninguna manera podemos embarcarnos en esto que nos llaman a hacer programas sociales de participación, relevamiento. ¿Qué es eso? Chino básico. 2 entidades que no podían dialogar porque les faltaba un nexo común. Ellos ni siquiera entendían que era un problema de paisaje porque no saben de qué se trata el concepto de paisaje. Entonces, la universidad recomiendo que tiene que hacer antes de cobrar, mi opinión personal, antes de decir, las universidades norteamericanas, tomo una variante, ya tienen un largo ejercicio de producir para el medio empresarial y para el público. Ellos ya tienen sponsors en las universidades que ponen dinero para desarrollar líneas de investigación que interesan. Y bueno, ya hay una sinergia entre ellos. En nuestras universidades eso todavía no existe. Entonces, no queda más remedio que empezar sin pretender que le paguen a hacer trabajos de base, de estudios del medio ambiente, del territorio, del espacio, de los lugares, y de empezarlo a comunicar sistemáticamente, el ABC, al educando que está afuera. Porque después de ese tiempo ustedes van a ganar confianza, se van a hacer visibles, van a crear el interlocutor que finalmente los va a llamar, porque se va a dar cuenta que los necesita. Pero si no se pasa por esa etapa, los trabajos entre la universidad y el medio van a abortar. Eso es lo que me gustaría recomendar. Sí, pues muchas gracias, muy interesante. Y han sido reflexiones desde diferentes puntos de vista que son muy valiosas para todo nuestro trabajo. ¿Continuamos con el público? A ver, quiero pedirles su participación. A ver, al que veo muy ansioso de participar es al doctor Silvestre Revueltas. Silvestre. Gracias, doctora. Gracias, Mesa. Me han casi con las manos en la masa. Hay que plantear una suerte de cosas. Creo yo que básicamente el paisaje implica una revolución dentro de nuestras concepciones en las escuelas tradicionales de arquitectura. Bien lo decía ahorita la arquitecta Eliana, le digo arquitecta porque usted me corrigió que no le tengo que decir doctora. Cuando todavía, sí, dentro de otros, digamos, como países
del mal llamado tercer mundo, estamos comprando una suerte de cosas del primer mundo. Uno de los discursos en el diseño que compramos con alto grado fue el discurso funcionalista que mucho desdeñó totalmente la visión del entorno. Hacer las cosas eficientes, las máquinas para vivir. En términos culturales, decir, existimos y para nosotros no aplica lo que dice la doctora, no aplica la concepción del paisaje que impera en Europa. Nosotros podemos vender otro tipo de paisaje y eso como referente cultural yo creo que es de primera importancia. No los Andes, no, pero sí los tenemos que respetar. En nuestro país no nos vamos a acabar lo que alguna vez fue un lago, no, pero sí tenemos que tener ya la concepción del respeto que merecía el entorno para una ciudad que en la actualidad promedia los 30 millones de habitantes. De esto que también plantea muy bien el doctor Saúl Alcántara, implicará también una revisión de nuestros programas de arquitectura. A pesar de que hay los cursos de arquitectura bioclimática que se ha hecho dentro del Departamento de Medio Ambiente para el diseño, el medio ambiente es una palabra o es un conjunto de palabras un tanto redundantes, digamos sinónimos, algún día habrá que especificar si nos quedamos con medio o con ambiente. En los otros departamentos es casi una cosa que pasa desapercibida. Digamos, el departamento nuestro, el Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño, durante un tiempo en lo que alguna vez fue el grupo de teoría y proyecto y también en el grupo de TAPI, se puso especial importancia a eso, tan es así que se dio una materia durante mucho tiempo que se llamó Problemática del Medio Ambiente como optativa, que contraviene junto con otra que se llamó Desarrollo de Proyectos Turísticos, existió. Estas incluso corrieron la suerte que tenían que correr, quizás por las referencias a las que hacía el doctor Alcántara en su momento, pero bueno, pero saber que hay esta inquietud, saber que tenemos que despertar esta inquietud y que el primer campo de referencia que tenemos en la cuestión paisajística dentro de nuestra universidad es nuestra propia carrera de arquitectura. Y que no nos pase también, y ya con esto acabo, doctora, como ocurre también en otro de nuestros posgrados, que tal parece que el área o la licenciatura en arquitectura no existe como alimentador a un campo concreto como puede ser, digamos, la restauración, ¿no? Muchísimas gracias. Quiero ver a nuestros compañeros de Iztapalapa, ¿todavía están por acá? Ya no hay Iztapalapa, lástima, que hubiera sido muy interesante su participación. ¿Nos quieres dar tu nombre? Sí, me llamo Frida Repsamen, soy ingeniera agrónoma, vengo de provincia, estoy cursando el segundo semestre de arquitectura, de la maestría en arquitectura de paisaje. Y desde mi punto de vista, sobre todo profesional, me queda una inquietud que creo que quedó un poco periférica a la hora que se menciona ahorita los últimos conceptos. Es cierto, falta mucha educación paisajística en la sociedad, falta mucha educación paisajística, por ejemplo, en la autoridad municipal, en los medios, probablemente así como se da ahora educación ambiental desde primaria, creo que la educación paisajística tendría que empezar a permear. Pero les decía, desde el punto de vista profesional, yo hubiera querido que en mi formación de agrónoma me hubieran dado la materia de paisaje y no la hay. Entonces, creo que este asunto sería, ¿por qué no empezar también a abarcar, a meterse un poco a poco en las disciplinas en donde se requiere el paisajismo, se requiere estos conceptos como parte fundamental en la formación de los estudiantes? Yo no concibo ahora, con esta visión que tengo, una carrera de ingeniería en agronomía sin esta vertiente, ¿no? Aunque fuera de manera complementaria, no sé, talleres optativos, alguna cosa así.
Y no concibo tampoco que se forme alguien en ingeniería ambiental sin la preparación de paisaje, ¿no? De donde vengo, que es Celaya, Guanajuato, hay un tecnológico de mucho prestigio, el Tecnológico de Celaya, y a mí me tocó conocer el contenido curricular y no hay nada que tenga que ver ni con plantas, ni con paisaje, ni con nada. O sea, se refiere a una ingeniería ambiental muy bioquímica, únicamente bioquímica, ¿no? Por ejemplo, hablan de remediación de suelos y se basan únicamente en sustancias químicas cuando hay mucho que hacer desde el punto de vista de las plantas, ¿no? O un tratamiento de aguas residuales, pero para ellos son 2 o 3 plantas que sirven como nada más tratamiento biológico y no toman el elemento paisajístico que esto podría, sobre todo, enriquecer los proyectos que ellos hacen. Y bueno, me uno a las felicitaciones, me parece un esfuerzo muy importante de la universidad. Ojalá continúen con este nivel de presentaciones y de encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, el doctor Saúl Alcántara. Nada más en lo que dice la ingeniera. El lunes estuvimos con Eliana el lunes en la Casa Museo Luis Barragán. Tuvimos algunos problemillas, pero pues tuvimos que usar ahí nuestras amistades, ¿no? Con Catalina Corcuera. Entonces al entrar había muchos problemas porque hay niños, un montón de niños que van y que no había lugar era un problema. Le dije, oye Catalina, va a venir Eliana Bórmida, entonces seguramente se metió al internet, Eliana Bórmida, ven. Pero cuando estábamos ahí llegó una señora con su hijo, con su niño y querían pagar, que ver dónde, y dice Catalina, mira, es que están viniendo muchos niños y ahora la Casa Museo pues ya no nos damos abasto, porque en un libro de texto de primaria aparece la Casa Luis Barragán. Y ahora los profesores lo envían a ver la Casa Luis Barragán. Entonces, pero no va el niño nada más, va con su mamá. Y luego vienen con sus papás, y luego un montón de camiones con niños. Entonces, el vivir la arquitectura de Luis Barragán, patrimonio mundial, sus jardines, dice, bueno, pues es interesantísimo. Entonces, yo pienso que también ya esta manera de difusión que se está dando, y es un ejemplo de Barragán, que también en el área de paisaje sea fundamental ir a ver los agüetes de Chapultepec, por ejemplo. La ruta de los agüetes de Chapultepec, o ir a ver los agüetes de Nezahualcóyotl, en Tecutzingo, ir al Tecutzingo, ¿no? Con los niños. Pero es una anécdota interesante, y veíamos al niño interesadísimo, la mamá también, y se veían gente muy humilde, y el niño con su catálogo, y la señora aquí se sentaba Barragán, la señora veía las ventanas, pero era una cosa, y luego las esclusas, y luego dónde se sentaba. Pero una cosa conmovedora, ver a la mamá con su hijo y el niño llevándolos por la escalera esta, y luego que Matías Geritz. No, fue una experiencia interesantísima. Entonces sí, es importantísimo ahora la educación desde la primaria, ¿no? Bueno, nada más era un comentario. Sí, hay por allá también otra participación. Buenas tardes, César González. Una felicitación a todos y por organizar este seminario. Una pregunta y que también es reflexión y que surge mucho con una pregunta que hicieron sobre la doctora Galit, sobre si existía, por ejemplo, esta parte del arte, ¿no?, en los programas de paisaje. No es exclusivamente para ella la pregunta, sino para todo el panel, porque precisamente nosotros que somos arquitectos paisajistas egresados de la UNAM también, platicando con colegas egresados de ahí, y surge la cuestión o el cuestionamiento de, bueno, ¿cuál es el carácter de nuestra escuela, ¿no? ¿Hacia qué estamos más enfocados? Porque pareciera que abordamos tantos temas que no tenemos como un carácter particular, eso aparentemente. Y porque hace rato que hacían la pregunta yo también, conociendo el caso francés, inclusive entre las escuelas hay diferencias. Hay quienes se van más por la parte artística, sin importar mucho el medio, aunque podría parecer contradictorio, pero conozco un caso, por ejemplo, de una tesis premiada de una escuela de paisaje en Francia, que resultaba contradictoria en realidad al desarrollo de una región. Entonces, existían ahí estas problemáticas, Versalles que va más hacia el arte, dicen, las escuelas técnicas que se van más hacia el medio ambiente, pero ¿qué es lo que hace que una escuela pueda tener uno, o cómo se visualizan ustedes mismos? A veces desde afuera es más fácil definirlo, pero desde adentro, ¿cómo ustedes, en qué se sitúan ustedes como representantes en este momento de sus diversas escuelas en torno a la temática del paisaje y de la transformación del medio ambiente, o del medio más bien?
Bueno, yo creo que la formación generalista del arquitecto del paisaje es una de las cosas que tiene una parte muy buena y tiene algunas otras no tan buenas. En términos generales, yo creo que efectivamente es necesario que a nivel de la licenciatura haya esta gama de disciplinas que la nutren, que de todas maneras nuestros chicos están obligados a esta altura, no solo los nuestros de arquitectura del paisaje, sino en todas las disciplinas, de luego seguir una carrera de estudios de profundización en los ámbitos que a cada uno le parezca más adecuado. Sobre la escuela de nosotros, yo creo que es una escuela que tiene más un énfasis puesto en la planificación de paisaje y en la intervención y recuperación de áreas ambientalmente dañadas, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? No tiene un fuerte realmente en el tema más proyectual, lo que no quiere decir que no hayan buenos ejemplos de eso, pero nosotros quisiéramos también estar profundizando por esa línea y por ahí vamos, digamos. Pero yo creo que las escuelas, al menos a nivel de licenciatura, no deben perder esta mirada transversal de todas las áreas y que tenemos que dejar el énfasis, por así decirlo, en las especializaciones. Hay dos. Bueno, mi nombre es Joaquín Villanueva, yo estoy como estudiante de maestría aquí en paisaje. Mi formación profesional de origen es biólogo. Y bueno, ahorita que por ejemplo mencionaban estas cosas de la multidisciplina, cada vez se ve más esta multidisciplina, es decir, las líneas hasta dónde llega el paisaje, bueno, abarca varias ramas, ¿no? Desde luego la arquitectura de paisaje, la propia arquitectura, la historia, el diseño, la hidrología, etcétera, ¿no? Es muy enriquecedor. Bueno, para mí me ha sido muy rico a lo largo del posgrado aquí en la Universidad Metropolitana, las distintas visiones que he tenido tanto con los profesores como con mis compañeros a la hora de estar participando en proyectos. Nos tocó participar en un proyecto para la Alameda Central y fue sumamente enriquecedor, visiones arquitectónicas, urbanísticas, de diseño, de paisaje, de biología, etcétera. Entonces creo que se aprende mucho. Y ahorita también mencionaban por ahí ustedes cómo ha venido evolutivamente las escuelas de paisaje o el término de paisaje. Mencionaban el año del 72. Curiosamente esto coincide, cuando yo estudié en la carrera de biología, el término de estas reuniones a nivel internacional mundial de sustentabilidad coinciden esos mismos años. Fue la reunión en Estocolmo en ese mismo año, el 72, que luego vertió en la reunión 20 años después del 1992 de Río de Janeiro, y se discutían y se debatían estos temas. Seguramente, aunque no con ese nombre, o no sé si desde entonces se manejaba aquí el tema de medio ambiente y de sustentabilidad, pero de alguna manera parte de ese medio ambiente es obviamente las cuestiones de paisaje. Yo creo que lo que se necesita es obviamente más difusión de esto, y sobre todo que las que toman, no nada más desde el punto de vista académico, en donde nos encontramos ahorita, sino desde las decisiones de gobierno, tanto en el sector público como privado, hacer más sensibles la importancia de esto y que se transmina de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, luego participamos en proyectos y muchas veces a veces se quedan en archivo, y luego, desafortunadamente, los tiempos de la academia no coinciden con los tiempos políticos a la hora de desarrollar ya proyectos, y seguramente por experiencia ustedes lo saben mejor. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer esa transversalidad de lo que ustedes comentaban, de que esos proyectos finalmente se lleven a cabo con los tiempos que se lleven a cabo y con las distintas disciplinas que tienen que participar, que creo que es muy importante? Entonces creo que foros como para nosotros que estamos en formación y para, ya paisajistas de distintas disciplinas de consolidado, ha sido muy enriquecedor, lo cual agradezco la oportunidad a la universidad y a todos los participantes y ponentes como ustedes. Gracias.
Queremos agradecerles, muchas gracias. Le pasamos el micrófono a la maestra Tere Osejo. Vamos a pasar ya a las conclusiones del seminario y posteriormente estaremos dando término al mismo. Están presentes el maestro, el doctor Marco Vinicio Ferrusca y la maestra Verónica Huerta. Bueno, entonces le paso la palabra al doctor. Es muy difícil poder hacer unas conclusiones así en este momento. Lo que vamos a hacer es hacer una cosa sumamente sintética. Y bueno, yo le pedí a Mir García Villalpando, que era el que más preguntaba y que es del área de sociales, es de Derecho y está en la maestría de Estudios Urbanos. De los créditos. Entonces, bueno, básicamente pues nos dividimos un poco el trabajo en cuanto a las mesas para hacerlo económicamente. Y bueno, uno puede ver algunas cuestiones sobre bueno, pudimos ver en la primera mesa cómo uno de los primeros ponentes de los conferencistas magistrales hablaba sobre el poder ver la poca cultura paisajística que hay, como lo hemos dicho en todo el foro, bueno, lo hemos reflexionado y demás. Bueno, uno de los primeros ponentes de los conferencistas magistrales nos hablaba y nos regañó un poco de lo que viene siendo la geografía. Se hablaba de esta cuestión, una poca cultura desde la geografía, que es un elemento, digamos, especializado, y no digamos de los comunicadores, ¿no? Nosotros hemos podido ver a diversos comunicadores que nos hablan, por ejemplo, desde un lugar común, por ejemplo, con los triangulitos estos que se pusieron en Reforma, lo del famoso camellón de los triangulitos, y el lugar común dice que eso debía de ser de Santa Fe. Dicen que Maximiliano se debe de estar retorciendo en su tumba porque no se respeta con ese camelloncito de 500 metros la traza original de la avenida, cuando realmente dice uno, y los rascacielos ¿sí la respetan? Dicen, es que estos triangulitos eran para Santa Fe. Bueno, Santa Fe viene siendo la prolongación del Paseo de la Reforma. Entonces, uno escucha comunicadores con barbaridades en ese sentido. Entonces, tal vez sería un llamado a los comunicadores a que vean CIAT TV y a que asistan a este tipo de eventos. Y uno puede estar viendo también el asunto, bueno, del paisajismo, que nos invita desde la parte biológica hasta el aspecto divino, ¿verdad? Como pudimos ver en la mesa del neogótico, ¿verdad? Que nos dejaron ver las influencias, se mencionaba en el caso del gótico el 5%, y otras corrientes nos dieron gráficas y cómo de alguna manera hasta Dios tiene que ver en esto, por así decirlo, ¿no? También se pudo ver en las primeras mesas sobre el asunto de la Plaza Central. En América Latina tenemos el asunto de la Plaza Central como un medio de referencia y lo compartimos en todo el continente, y lo cual hace ver que desde allí hay una tradición compartida. Algunas cuestiones también como la problemática del agua, se mencionó la ciudad sedienta que somos en el caso de la Ciudad de México, pero que por más que nos sintamos el ombligo de la luna, como es México, Tenochtitlán, pues nos damos cuenta que el problema del agua es una preocupación compartida a nivel mundial, y no digamos en Latinoamérica. En algunas reflexiones se pudo ver el caso de Yucatán, que compartía o se pretendió hacer un símil con Mendoza sobre esta relación con el agua. Bueno, obviamente en Mendoza pues le llaman esta parte del oasis, el oasis paisajístico, y en Yucatán viene siendo otra tradición. Sin embargo, bueno, es una problemática que también se comparte con el estado de Hidalgo, ¿verdad? Cuando se pudo ver también este asunto de algunas industrias en declive, como viene siendo la industria pulquera, tristemente para los que somos aficionados a ciertas bebidas espirituosas. Entonces, en ese sentido también se puede ver cómo se reguló también el asunto de lo tangible y lo intangible, bueno, donde hay convenciones en ese sentido.
Quizás lo intangible viene siendo esta cuestión de la percepción y las cuestiones del imaginario, porque de repente se maneja también que las tradiciones, las danzas y demás no son tangibles, y dice uno, bueno, pues si lo estoy viendo, pues es tangible, ¿verdad? Pero bueno, esas son categorías desde el punto de vista del patrimonio. Hay diversos problemáticas comunes que se ven en América Latina, y como el doctor José Revueltas habló sobre esas categorizaciones del primero, el segundo, el tercer mundo y el inframundo en el que nos estamos convirtiendo en algunos lugares como Hidalgo, o quizás también en la península de Yucatán, una vez que la industria petrolera se privatice, bueno, pues quizás mucha gente tenga que emigrar. Y precisamente una de las ponencias tuvo que ver con esta situación, sobre la idea que tenemos del petróleo en las plataformas y su influencia en el paisaje. Sin embargo, también viene siendo pues una serie de tubos, ¿verdad?, y de tuberías que pudimos ver en imágenes en la cuestión del paisaje petrolero. Para no colgarme más, puede uno estar viendo también se vio también las gestiones público-privadas en una mesa en específico. De alguna manera puede ver uno los actores públicos y privados que de alguna manera pueden entrar en disputa también para la gestión del paisaje y los recursos, y algunas industrias que están en declive, bueno, y algunas muertas o en extinción, como el caso del Enequén en Yucatán, el pulque en Hidalgo y el petróleo, que ahora pues también está como de salida, ¿no?, hacia otros lugares un poquito más rentables financieramente. También vemos se pudo ver el papel del arte de manera más directa, como es el caso del land art, que de alguna manera esta mesa sí lo planteó el arte de manera directa. Obviamente el arte es transversal también en varias de las temáticas, pero pudimos ver también, se planteó una pregunta sobre si se puede hacer arte con la naturaleza y la intervención que tiene esta corriente del arte. También de alguna manera podemos ver la planificación, el arte, la gestión como áreas convergentes. Y ya para finalizar, quizás, bueno, esto se vio también un poco más en la mesa 3, pero voy a cerrar con esta parte cuando un arquitecto mencionaba, uno de los ponentes mencionaba sobre que había sido un error haber construido la ciudad en el valle. Quizás históricamente se puede hablar de quizás con mirada presentista, ¿no? Cuando vemos esta ciudad, como menciona el doctor Revueltas, de 30 millones, pues a lo mejor decimos, creo que fue un error. Sin embargo, históricamente las ciudades se asientan donde están los recursos hídricos. Aquí había agua en abundancia, cerca de 45 ríos, según nos decía el finado arquitecto Legorreta. Entonces, de alguna manera, no puede ser un error que haya crecido una ciudad donde había el agua, donde habían los materiales de construcción, las maderas y demás, ¿no? Entonces, quizás desde el punto de vista ecológico nos deprimimos cuando nos damos cuenta de lo que hicimos con el valle. Sin embargo, en 1325, pues era otra la visión, se corre el riesgo de caer en el presentismo. Sin embargo, bueno, a final de cuentas son perspectivas. Y por último, en una entrevista que le hice a Adrienne Gochler, que es una curadora que tiene un proyecto que está en Puebla, una exposición que se llama Ejemplos a Seguir, ella mencionaba también, o sea, se mencionó aquí sobre el asunto de que en Europa hay otra visión, de esta cuestión del divorcio con la tierra y demás. Menciona Adrienne Gochler que el concepto sustentabilidad en Europa es poco sexy. Se menciona, o sea, independientemente de que estamos en la globalización, de alguna manera muchas cosas que allá pues no van de salida porque están consolidadas, quizás esa visión, y hay una cultura del paisaje, quizás en lo que viene siendo la cultura popular, pues de repente se saturan ciertos conceptos como el de sustentabilidad, y aquí en México, en el Nuevo Mundo, pues tenemos a través de estas vinculaciones latinoamericanas, inyectarle aire fresco a estas nociones. Yo le preguntaba a Adrienne Gochler qué era más, y a Bob White de Canadá, de las empresas socialmente sustentables y responsables,
¿qué era más importante, si los derechos humanos o la sustentabilidad, ¿no? Un poquito, pues obviamente, como yo estoy en el campo del derecho y a veces queremos llevar agua a nuestro molino, sin embargo, creo que muy atinadamente él me contestó, bueno, final de cuentas, la sustentabilidad es la vida misma, entonces, ¿qué derechos humanos vas a tutelar si la sustentabilidad es la vida y no la llevamos a cabo? Para concluir, quisiera yo, lo que alcancé a ver en este foro y con esta integración en estas mesas, es que el paisaje y la arquitectura del paisaje integra ambas. Integra los derechos humanos, al ser humano como ente ecológico, y también lo que viene siendo la parte de la sustentabilidad, y la arquitectura del paisaje como noción novedosa, como metodología novedosa, integra las dos, porque a final de cuentas el paisaje, como lo pudimos ver también en diversas mesas, es la mirada, es el enfoque, y el humano no está separado, y de alguna manera podemos ver que el paisaje, más allá de los centros, las capitales, los centros financieros o el ombligo de la luna, como es el caso de México Tenochtitlán, a final de cuentas la mirada de la arquitectura del paisaje pone como centro al ser humano, y cada paisaje puede ser un centro hasta molecular, ¿no? Casi se puede ver una molécula de paisaje con la mirada de la arquitectura del paisaje. Muchas gracias por sus conocimientos y por este encuentro. Bien, también con relación a la ponencia magistral de Eliana Bórbida, bueno, se define, se concluye, ¿no?, que sí es posible incluir o construir arquitectura contemporánea en paisajes culturales, en paisajes con una gran carga cultural, ¿no?, siempre y cuando las directrices de proyecto estén dadas por la composición del mismo territorio, ¿no? De Gabriela Pastor, bueno, yo iba a hacer una pregunta hacia ella, pero después cuando puso su lámina, el paisaje cultural es todo, pues es todo, o sea, ya no hay más que decir, porque hay esta dicotomía entre la Convención Europea del Paisaje, que dice paisaje, o la Convención Mundial de UNESCO del 72, paisaje cultural, pero el paisaje cultural lo es todo, ¿no? Una de las situaciones que considero que fueron muy importantes es el aspecto de que no se puede amar lo que no se conoce, es decir, la elaboración de un catálogo de los paisajes culturales, que es uno de los objetivos también de investigación dentro de la RIPLA, el empezar a establecer una ficha o un catálogo latinoamericano. Ya existe uno del ICOMOSIFLA, hay uno muy bueno de Sonia Berman, aunque son un poco muy complejos, a ver que sean lo más sencillos, pero el catálogo es fundamental para el paisaje cultural. El otro aspecto es también me dejó algunas conclusiones Raquel Peniche y Cassandra, que son de nuestras alumnas de posgrado de maestría, que quisimos involucrarlas para empezar a moderar las mesas. Y bueno, se menciona que para la mesa 4 de paisajes agrarios es necesario diversificar la atención a los centros históricos mediante la creación de rutas, itinerarios, recorridos urbanos, circuitos interurbanos que promuevan la actividad turística en los barrios y zonas periféricas. Es necesario valorar y proteger todos los bienes culturales y naturales significativos generados por la actividad agrícola, que actualmente está en proceso una convención de patrimonio mundial para el tema específico de los paisajes agrícolas o rurales. Lo mencionó Ana Cecilia Libera, que Leonel Scazzozzi está haciendo esta propuesta, ya se retoma por el ICOMOSIFLA y está en discusión, y hay talleres ya para empezar a vislumbrar esta convención de patrimonio mundial sobre paisajes agrarios, que se menciona aquí que son paisaje e historia viva, son fuentes de alimentación, generan empleos, mejoran la calidad de vida y son un paisaje cultural. Es urgente reconocer los paisajes agrarios, valorizarlos, mejorarlos, rescatarlos por medio de la participación ciudadana y otras acciones, protegerlos y legislarlos. La insensibilidad hacia los valores del paisaje ha llevado a actos irreversibles y a veces nos cuesta cifras apocalípticas a la sociedad. O sea, ponerle concreto estampado a todas las ciudades o introducir vegetación exógena como el eucalipto, la casuarina, el
ficus, que es el árbol nacional de Tailandia, etcétera, ¿no? Que provoca mucho mayor deterioro ambiental. Los paisajes culturales ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo. Actualmente existe una gran diversidad de paisajes culturales que reflejan características muy particulares de las diferentes regiones del mundo. Es a través de la Convención del Patrimonio Mundial y de su inscripción en el listado de la UNESCO como los paisajes culturales han encontrado reconocimiento y protección. Y además han surgido, itinerarios o personas que se dedican a ir a sitios patrimonio mundial declarados en la categoría de paisajes culturales, se dedican a esto, a viajar en ese sentido. La inclusión de los paisajes culturales en la lista del patrimonio mundial proporciona nuevas oportunidades para proteger estos trabajos combinados del hombre y la naturaleza. Una convención del paisaje es importante. No lo mencionó Pancho, pero hubo una reunión hace aproximadamente 3 años en París. Él es el que, digamos, por manera formal y oficial, es el que puede y tiene la voz de México ante el Centro Patrimonio Mundial. Aquella vez hubo un teléfono descompuesto y se invita al Ministerio, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque iba a haber una votación en París para ver si continuaba adelante la Convención del Paisaje a nivel mundial. Desafortunadamente mandaron a una persona que no es arquitecta, no es nada, bueno, no tenía la sensibilidad sobre el paisaje y bueno, votó en contra junto con Estados Unidos de América y así muchos países votaron en contra de la convención. Pero en fin, está nuevamente la IFLA sobre todo y las diferentes sociedades de arquitectos y paisajistas impulsando esta nueva convención del paisaje que es importante, pues el paisaje es un factor determinante para la identidad cultural, la comprensión de los conceptos del paisaje y ayuda a abordar temas como cambio climático, urbanización, etc. Si vive un conflicto sociedad-naturaleza en la cultura posmoderna o moderna. En las representaciones sociales del territorio no existe una noción del paisaje como tal. Es necesario atender el paisaje, no es igual a naturaleza. Existen otros modos de mirar y comprender el paisaje. Comprender el paisaje como un sistema de patrimonio territorial, como una red coherente de espacios y bienes naturales y culturales, ejes conectores que las articulan entre sí. No hay que quedarnos en la dimensión meramente estética del paisaje, es necesario comprender su significado y explicación. Y yo creo que en relación a la mesa, al tema 5 de la enseñanza del paisaje, posgrado y licenciatura, yo creo que ha sido bien abordado en estos últimos minutos. Entonces, es en sí, en general, lo que pudimos recoger no conclusiones, más bien son unas ideas. Tenemos sus correos electrónicos y a lo mejor podemos armar ya unas conclusiones más formales con la participación de todos ustedes, porque yo considero que no debería quedar aquí este seminario, sino continuar con la publicación de las memorias, culminar con todas estas. Muy bien. Ahora, bueno, pasaremos a la clausura. Invitamos a la maestra Verónica Huerta y al doctor Marco Vinicio Ferrusca al presidium.